Hace algunos años sucedió algo muy interesante para la historia y para la arqueología de Buenos Aires. En la calle Bolívar 375, una arquitecta haciendo una obra de remodelación de un edificio antiguo hizo un hallazgo absolutamente espectacular que resultó el trabajo arqueológico más importante de la ciudad de Buenos Aires. Encontró que debajo de ese edificio había restos antiguos, en ese momento no sabíamos bien qué era, y hizo algo que no todos los arquitectos hacen, es decir, llamó a arqueólogos que vayan a ver qué es lo que estaba apareciendo debajo del piso. Como coordinador del área de arqueología urbana del gobierno de la ciudad, bueno, tuve que ir a ver qué pasaba, a ver si era verdad o no, y encontré que había aparecido una cisterna de 1870 aproximadamente, una cisterna del siglo XIX, algunos conductos, los antiguos albañales, pozos ciegos, mucha cerámica, muchos objetos de estos que encuentra la arqueología. Y eso llevó a organizar una primera campaña de excavación arqueológica que se continuó a lo largo de 5 años de trabajo. Fueron pasando distintos arqueólogos, distintas áreas de excavación, y el hallazgo realmente fue interesante porque se encontraron 2 casas que venían desde el siglo XVII, que se ocuparon en el siglo XVIII, que luego fueron modificadas con la galería comercial que se hizo en el siglo XIX. Luego se cortó por la mitad esa galería para hacer edificios y que llegó, por milagro, hasta el presente. Después del descubrimiento del sitio, se inicia una serie de estudios, de investigaciones para ver qué fue el lugar, es decir, un estudio histórico. Luego se hacen las excavaciones arqueológicas propiamente dichas, en la cual todo lo que se encuentra ya es guardado en condiciones transportables y movibles para que no se deterioren en el proceso mismo de extracción. Por ejemplo, un objeto de madera o de metal lo sacamos y se nos desintegra por el aire. Es decir, hay que tomar una serie de precauciones. Luego es traído al laboratorio donde se empieza con el lavado de los objetos, porque es tierra, es barro. Hay que limpiarlos, hay que ordenarlos, habitualmente ya comienza el proceso de fotografía y de clasificación, luego se los ordena para su restauración, separados por materiales, a veces por colores, por técnicas de manufactura. Hay 1000 maneras de separarlos para que la restauración pueda comenzar a transformar todos estos fragmentos en objetos. Dentro de las cosas que encontramos, lo que tenemos que destacar es un conjunto de fragmentos de cerámica indígena o hispano-indígena, es decir, cosas hechas por los indígenas ya en la época colonial, pero muy tempranos, algunas incluso completas. Esto es primera vez en la ciudad de Buenos Aires que nos pasa. Esto nos permitió reentender un poco este contacto entre los primeros españoles e indígenas. Después cerámica española muy temprana, proveniente de Sevilla, en muy buen estado de conservación, mucho vidrio. El vidrio era raro, hasta el siglo XVIII el vidrio es algo casi exótico, una cosa muy cara, se encontró bastante. Y después, a partir del siglo XVIII, en que aparece la loza, estos platos blancos, que en realidad cuando las vemos acá en la restauración tienen un tonito ligeramente amarillento, las más antiguas, es lo que llamamos loza y es lo que conforma una enorme cantidad de objetos de todo tipo: platos, ollas, fuentes, basinicas, jarras. Es decir, la variedad de objetos, que la vamos a saber solo cuando se termine, es realmente enorme. Hay un tipo de cerámica que para nosotros es particularmente interesante, porque es raro de encontrarla en buen estado, que es la cerámica colonial española. Es decir, es lo que llegaba desde España
y que era usada habitualmente por la gente de mayores recursos económicos. Esas cerámicas, como no se producían industrialmente, eran manuales, pintadas en general azul sobre blanco, se tendían a romper y más en la basura prácticamente se desintegraban, y eso, encontrarlo en buen estado o con posibilidad de restaurar, particularmente interesante porque nos da un muestrario de la vida cotidiana de sectores altos de la sociedad que es raro de encontrar, prácticamente ni siquiera en los museos las hay. A partir de haber terminado la etapa de excavación, es decir, la etapa sucia de trabajo, comienza acá la tarea de las restauradoras, una tarea extremadamente complicada, que es transformar todos estos pequeñísimos fragmentitos, a veces de milímetros, pocos centímetros, en objetos que empiezan a tomar y definir una forma. Acá tenemos cerámica de la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, la losa inglesa. Bueno, es la unión de distintos fragmentos que se va haciendo a través de un trabajo muy meticuloso para poderlo exhibir y mostrar en el mismo sitio, en vitrinas, para que la gente entienda. La gente normal, uno tiene que mostrarle un objeto restaurado, no los fragmentitos, porque son incomprensibles. Ese es un lenguaje para los especialistas. Bueno, ese trabajo está llevando un año y va a seguir llevando varios años más, porque el hallazgo de la calle Bolívar tiene algo que no tuvo ninguna otra excavación en Buenos Aires. Lo que encontramos son objetos de una continuidad histórica que va desde el siglo XVII hasta el siglo XX, lo cual presenta una variedad de objetos realmente excepcional, y esto es lo interesante de un caso en el cual hay una arquitecta que se acerca, ¿no es cierto?, que ofrece todo ese patrimonio que está bajo el suelo y que lo transformamos en conocimiento y en objetos patrimoniales que pueden ser exhibidos en el mismo hotel en el cual se está construyendo. El restaurador tiene intervención en el sitio arqueológico tratando de minimizar el impacto que tiene el objeto cuando sale de la tierra. El objeto generalmente está inserto en un microclima. Acá en Buenos Aires es bastante húmedo, sin luz y sin aire, y cuando sale tiene como un shock. Entonces el restaurador lo que tiene que hacer es minimizar ese impacto y cuidar de que ese objeto se preserve. Luego ese objeto viene al laboratorio y ahí nosotros lo limpiamos. ¿De qué manera lo limpiamos? De acuerdo a su estado de conservación. Hay objetos que pueden ser lavados y otros tienen que ser limpiados en seco o con mucho cuidado. También algunos necesitan consolidarse y nosotros después aplicamos técnicas de restauración, pero teniendo en cuenta el concepto de la mínima intervención. Es tocar el objeto lo menos posible, porque en un bien arqueológico lo importante no es lo estético, sino la información que el objeto nos da. A nosotros un pequeño fragmento nos puede dar la misma información que el objeto entero. Yo tengo este pequeño fragmento y sé que en la excavación puede haber un plato completo o simplemente este fragmento, pero sé sí, que en esa casa hubo un plato. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de reconstruir todos esos fragmentos y llegar a reconstruir objetos. Y así toda esa información académica puede ser transmitida a la sociedad, porque realmente todas estas investigaciones, aparte del fin per se, que es la investigación, lo importante es poder hacer un traspaso de todo ese conocimiento a la sociedad y también en las universidades.
material de Bolívar 373 está compuesto por muchas materias primas. Este trabajo se comenzó con las mayólicas, son mayólicas del siglo XVIII y XVII. Después seguimos con las losas industriales. Allí comenzamos con las losas de color. Esa decoración ya no es tan manual, sino al ser industrial, lo que se buscaba en ese momento era más rendimiento económico. Entonces las decoraciones son más mecánicas. En este momento estamos trabajando con losas lisas, que es un trabajo muy arduo por la cantidad de material que hay. Después de esta etapa vienen las cerámicas de baja cocción, generalmente son más rústicas y tienen mayor antigüedad. Luego sigue todo lo que es vidrios. Y por último vamos a trabajar con los restos óseos animales, que es un material muy delicado que exige un cuidado especial. Bueno, la colección de Bolívar 373 es excepcional, para nosotros es un referente, no solo por los materiales que son muy variados y hay mucha cantidad, sino porque tuvimos la posibilidad de que la persona que está a cargo de la excavación nos permitió, en este caso es la arquitecta Carrió, nos permitió poder seguir todas las secuencias necesarias para que este material sea preservado como corresponde. La recuperación del patrimonio arqueológico es una tarea que realizamos entre todos. No es un trabajo científico puro que hace un grupo de especialistas que está encerrado en una torre de marfil. Es una actividad que se hace entre los propietarios del terreno, entre los obreros que trabajan en la obra y un día van y dicen miren lo que encontré mezclado en la tierra, los arquitectos que hacen el proyecto, los arqueólogos que van a trabajar, los restauradores, los conservadores. Es decir, es una actividad interdisciplinaria que termina en un conjunto de objetos que va a ser exhibido por los museólogos o por los especialistas. Es decir, no es un trabajo de una persona sola, es un trabajo que hace la comunidad y que le devuelve a la comunidad un patrimonio que no por estar bajo tierra deja de existir.